Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Aquiles Real Estate Podcast. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties. Llevamos más de un año en crisis a causa de la pandemia. ¿Cómo se ha comportado el sector inmobiliario durante este tiempo? Creo que se ha comportado de una forma relativamente previsible. Durante la pandemia han sufrido especialmente aquellos negocios intensivos en gestión de tráfico de personas. Fundamentalmente el hotelero, que ha sido probablemente el más afectado, y los centros comerciales donde también se trabaja siempre con flujos de personas. Sin embargo, han actuado de forma mucho más resistente el residencial, las oficinas y la logística. Las oficinas han resultado de forma final un poquito afectadas como consecuencia de la destrucción de PIB derivada de la pandemia, pero han actuado siempre de una forma muchísimo más resistente durante el ciclo. Igualmente estamos viendo los mismos patrones en la recuperación. Los negocios de flujo de personas, tan pronto como reabres la economía, se recuperan relativamente rápido. En el caso del sector hotelero no se ha recuperado más rápido porque los paquetes de tour operación se negocian normalmente en el otoño del año previo a los veranos. Entonces, durante los meses de octubre y noviembre del año pasado todavía había muchísima incertidumbre, muchísimos tour operadores no se atrevieron a contratar paquetes en España, con lo cual hemos quedado dependientes del turismo interior, del turismo internacional residencial y de los paquetes de tour operación last minute, que a su vez ahora hace poco se están viendo afectados por esta nueva ola juvenil de COVID que nos asola. Por otra parte, y es importante resaltarlo porque yo creo que establece a España como un mercado mucho más maduro y más core de lo que muchos pensábamos, ha habido un buen comportamiento en general en cuanto al cumplimiento de los contratos. Se han producido correctamente todos los flujos de cobros y pagos, y los tribunales, dentro de que se han visto un poquito desbordados, han hecho también un muy buen control contractual, estableciendo pues, una doctrina bastante clara respecto de qué había que cumplir, cuándo y por qué, y no permitiendo que se produjeran impagos masivos como mucha gente temía, ¿no? Eso es síntoma de un país que todavía está sano y donde se mantiene la moral de pago razonablemente. ¿Y cómo prevé que será la salida a la actual crisis? Es decir, ¿en qué aspectos podríamos afirmar que el sector ha cambiado para siempre? Bueno, creo que la salida de la crisis será ante todo gradual, quizás menos violenta o menos rápida de lo que mucha gente pensaba, porque hay mucho daño hecho y limpiar todo eso llevará un tiempo, ¿no? Eso no se limpia de un día para otro, ¿no? Creo que los negocios, como decía, de tráfico de personas serán los más rápidos en recuperarse porque han sido los que han caído de forma más violenta. Entonces, aunque este verano no vaya a ser un buen verano desde el punto de vista hotelero, si el año que viene ya no tenemos el virus conviviendo con nosotros, cosa que no deja de ser una conjetura porque ahora mismo estamos peleando con la variante Delta, pero el año que viene podemos estar peleando con la variante Eco. Si eso ocurriese, pues los hoteles se volverán a llenar. España volverá a ser la potencia turística que siempre fue. No sé si recuperará los 80 y tantos millones de visitas, pero recuperará un nivel bastante parecido, con lo cual ahí estaremos bien. En centros comerciales estamos viendo también una recuperación bastante rápida de los flujos de personas. Es verdad que en los centros comerciales hay un elemento que sí que, como decías antes, quizás haya cambiado para siempre, y es que la mayor penetración del online en las ventas minoristas supone una dentellada pequeñita en el caso de los centros comerciales, pero una dentellada al comercio físico. Entonces, como consecuencia de que la venta online haya pasado pues, del 5 y pico por ciento al 10% aproximadamente del total de ventas minoristas, si los centros comerciales tienen una cuota como del 18%, de la venta minorista, pues probablemente en estos momentos empiecen ya a notar presión sobre esa cuota ejercida por el comercio online, en mucha menor medida que el comercio de calle, que es el gran sufridor del comercio online,
y del formato gran almacén, que es probablemente el que se va a llevar el mayor golpe como consecuencia del comercio online. En cuanto al work from home, que es otra de las grandes tendencias, yo creo que quizás, bueno, pues en parte por lo cómodo que resulta y por lo divertido que es no tenerte que mover de casa, se ha magnificado un poquito, en el sentido de que mucha gente realmente ha pensado que iba a ser una alternativa más real de lo que va a ser en el futuro, ¿no? Eso se ha basado sobre todo pues, mucho en encuestas, ¿no? Le preguntas a la gente, oye, ¿cuántos días te gustaría trabajar desde casa? Dice, hombre, mínimo 2, el lunes y el viernes. Pero cuando eso luego lo llevas a las cifras reales de productividad, etcétera, pues no es tan sencillo. Y sobre todo, lo que no está siendo es una adopción tan radical como mucha gente pensó. Es decir, el número de puestos de trabajo que se están amortizando, de puestos de trabajo físicos que se están amortizando para que el trabajador trabaje todo el tiempo desde casa, está siendo absolutamente mínimo, residual. Lo que está viendo es una adopción de un trabajo un poquito más flexible. Y esta tendencia de trabajar desde casa y comprar desde casa, lo que ha provocado, curiosamente, es un auge desmesurado de la logística, porque al tío que trabaja y compra desde casa le lo tienes que llevar todo a su casa. Con lo cual, la logística sí que ha pegado un salto cuantitativo importantísimo durante la pandemia, y en algunos corredores donde temíamos un conato, un inicio de una sobreoferta, esa sobreoferta ha sido rápidamente absorbida por el incremento de demanda que ha tenido la logística. Y de eso que comentabas de los centros comerciales, ¿podemos esperar un reacondicionamiento de estos espacios o una parte de ellos está condenada a desaparecer? Creo que, desgraciadamente, algunos desaparecerán. No creo que en España vaya a ser una hecatombe, porque en España, en general, la densidad comercial por cada 1.000 habitantes, que son 300 y pico metros cuadrados, es baja, en comparación sobre todo con los países anglosajones, donde sí que están muy sobredensificados de presencia comercial en formato centro comercial o semejante por cada 1.000 habitantes. Y por otra parte, lo que llamamos la tasa de esfuerzo, que es lo que representa el coste de ocupación, lo que te cobra el centro comercial por estar allí, de renta y gastos, dividido por tu facturación, lo que vendes, en España es relativamente bajo. El OCR en España es muy bajo. Entonces, teniendo en cuenta esos dos factores, pues si los centros comerciales tienen un 18% de cuota y el online, que en estos momentos está en un 10%, pues tiene que evolucionar hasta un 20, 22, 24, 25, pues esos 15 puntos que tendrá que ganar en online probablemente le pueda quitar 1,5 o 2 a los centros comerciales, le quitará más bien 10 al comercio de calle, que es obviamente el formato de venta predominante en toda España, y le quitará pues otros 2 o 3 puntos al formato gran almacén, que a ese sí que le puede hacer ya bastante daño, ¿no? Entonces, si eres de los que te toca la China, si te toca la bola negra, es decir, si tu centro comercial ya presentaba debilidades antes del COVID, claro, pues al perro flaco todo se le hacen pulgas, ¿no? En estos momentos estás en peores condiciones para competir y a lo mejor es posible que no sobrevivas, en cuyo caso habrá cierres de centros comerciales, habrá reacondicionamientos de espacios, como se está haciendo en los países anglosajones. Algunos centros comerciales tendrán que transformarse en centros cívicos, en dependencias municipales, en bibliotecas, en clínicas. Será gran parte de la solución para muchos, etcétera. Pero estaremos hablando siempre de un número relativamente residual. Estamos hablando de, en España habrá 550 centros comerciales, pues no sé cuántos desaparecerán por completo y tendrán que ser demolidos o convertidos en otra cosa, pero no creo que supere el 10%. Hay un mito, quizás, o la gente no es suficientemente consciente, sobre todo lo vemos nosotros ahora cuando tenemos que ir sacando a algunos de los inquilinos porque han entrado en zombificación los pobrecitos durante el periodo de pandemia y los tenemos que ir sustituyendo por otros, y la gente dice, pero ¿consigues sustituir a los inquilinos? ¿Pero eso cómo puede ser? ¿Quién quiere ir hoy en día a un centro comercial?
Y a veces le tenemos que recordar a la gente, pues, ¿quién quiere ir a un centro comercial? Cualquiera que quiera vender con un margen positivo, porque a día de hoy en online se vende con margen negativo. Todo el mundo apuesta por el online porque no queda más remedio y porque piensan que tal vez sea el futuro, pero lo que está claro es que a día de hoy la mayoría de los retailers en online pierden hasta la camisa, los pobrecitos. Por tanto, prefieren seguir abiertos en formato físico porque ahí es donde están obteniendo su rentabilidad para poder seguir financiando su crecimiento en online. Y sobre lo que comentaba antes del teletrabajo, pasado el periodo actual, ¿qué políticas cree que adoptarán las grandes empresas? Bueno, yo creo que habrá una dicotomía entre administración pública y empresas de estas de dimensión monstruosa, con plantillas enormes, donde, bueno, pues impera más la ley de lo que digan los sindicatos y la productividad importa menos, ¿no? En esos casos es posible que haya adopción relativamente más intensa de formatos de teletrabajo o flexibilidad extrema. En el resto de empresas más humildes, que obviamente tienen que currar y tienen que conseguir obtener productividad para poder obtener resultados, para seguir sobreviviendo, es decir, en el 99% del resto de los mortales que estamos aquí para intentar prosperar, pues la adopción del teletrabajo yo creo que tomará una forma fundamentalmente de flex work, de flexibilidad. Es decir, que algunas empresas optarán por el work from home, otras para soslayar la extraña legislación esta que se ha sacado el gobierno sobre teletrabajo, pues optarán por un work from closer to home, es decir, que contratarán espacios flexibles o adoptarán subsedes más cercanas a los núcleos residenciales donde viven sus empleados, para que a distancia de andar, un día a la semana, puedan bueno, pues ir a trabajar a ese núcleo más cercano a su casa, puedan tener un poco más de tiempo pues, para hacer sus gestiones o su vida, o a dedicar un poco más de tiempo a cuestiones personales. Creo que la mayor parte de las empresas van a reaccionar así, con una mayor flexibilidad que ya se venía viendo mucho antes de la pandemia. Las empresas más potentes y las más preocupadas por la atracción de talento en las plantillas, pues lleva tiempo adoptando políticas de flexibilidad. Yo lo veo en casa, pues mi mujer hace muchísimos años que puede elegir entre trabajar en casa o trabajar desde la oficina muchos días de la semana en función de cómo se le hayan puesto las cosas o cómo esté el tráfico o cosas similares, porque al final ella la miden por resultados, no la miden por horas presenciales en la oficina. Pero eso no está significando en ningún caso la extinción de los puestos de trabajo físicos en las oficinas. Todo lo contrario, las oficinas yo creo que se están dignificando, se está prestando más atención a la calidad de vida del empleado, a no tratarle de forma taylorista, como si fuera una especie de ganado en producción. El hot desking, lo de que tú te sientes en un sitio donde se acaba de sentar otro hace 2 horas y se va a sentar otro diferente en las próximas 2 horas, esto ya a la gente le hace cero gracia. La colocación de los empleados en pradera abierta, donde te llama tu amigo o tu padre para cualquier conversación personal, como es normal a lo largo del día, y no puedes ni hablar porque estás en mitad de todos tus compañeros. Esto también empieza a causar bastante más alergia a la gente, y en general España no es un país donde se den las condiciones base necesarias para una fuerte adopción del teletrabajo, porque las distancias de desplazamiento entre casa y trabajo son muy bajas en España, a pesar de que a todos nos parecen enormes, son irrisorias en comparación con el 90% de los países del mundo. El coste del inmobiliario en España, el coste del metro cuadrado que ocupa el empleado es bajísimo también. Madrid ocupa la posición 54 en el índice de coste de ciudades del mundo. Barcelona está muchísimo más abajo y bueno, ciudades de absoluta tercera fila como Bristol o Birmingham de Reino Unido están muy por encima de nosotros, y muchas ciudades de Asia que de nombres impronunciables están completamente por encima de nosotros. Y luego está
el grandísimo talón de Aquiles, por cerrar el comentario, que es la productividad, ¿no? La productividad ahora ya empieza a haber mediciones de productividad, ya no nos basamos en encuestas, sino en trabajos de campo, en los que ya se está empezando a ver que la productividad ha caído fortísimamente durante la pandemia, y eso en parte es debido a los efectos del teletrabajo, que reduce el output por hora trabajada, ¿no? El grado de atención que tienes, etcétera, es siempre menor, y entonces al final la productividad se está resintiendo de forma significativa. Y en los últimos tiempos, Madrid ejerce un liderazgo económico en el conjunto de España, claramente por encima de Cataluña. ¿Usted cree que seguimos en una lógica cíclica en la cual Cataluña volverá a liderar la economía española, o que el dominio económico de la capital ha llegado para quedarse? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando yo era pequeño, el dominio económico que ejercía Cataluña, el famoso efecto aspiradora este que ahora le achacan a Madrid, lo tenía Cataluña. Y la referencia económica en España era Cataluña. Cuando yo era pequeño, en mi pueblo, la gente que triunfaba era la gente que emigraba a trabajar a Cataluña. Y así fue durante los 70, los 80 y los 90. Si ha dejado de serlo, creo que es más por una dimisión voluntaria de Cataluña que por un aumento de la competitividad brutal de Madrid. Que es verdad que Madrid no se ha dormido y ha seguido haciendo sus deberes y los está haciendo muy bien, pero que fundamentalmente es debido al demérito de Cataluña más que al mérito de Madrid, el que se haya producido ese teórico sorpaso, ¿no? Si es cíclico y Cataluña volverá a liderar, o Madrid se mantendrá durante un ciclo largo, nada es eterno en la vida, ¿no? Pero se mantendrá durante un ciclo largo como líder económico de España, pues va a depender fundamentalmente de dos cosas: de la sociedad civil, de cuánto esté dispuesta a currar la sociedad civil, cuántos emprendedores quieran establecerse en cada uno de los sitios, que en estos momentos, es verdad que Madrid lleva la delantera, pues porque yo creo que la gente prefiere sociedades más abiertas, en las que hay un mayor grado de libertad, y por otra parte, de cómo se gestione esa ayuda a la economía que debe prestar todo sector público, ¿no? De qué calidad sea la gestión pública en cada una de las regiones, ¿no? Históricamente, Cataluña tenía una gestión pública absolutamente modélica. Yo he tratado con algunos de los mejores funcionarios públicos con los que he tratado en España, he tratado con ellos en Cataluña. Sin embargo, esos funcionarios de rango medio dentro de los ayuntamientos o comunidades autónomas hoy en día están bastante ninguneados, o se ha reducido su capacidad de decisión, porque reciben claramente un elenco de instrucciones absolutamente político por parte de sus superiores, ¿no? Y esa primacía de la política sobre el sentido común es la que realmente puede conducir a la muerte a regiones que antaño eran absolutamente brillantes en el desempeño económico. Y Merlin ha anunciado recientemente la remodelación del Plaza Ruiz Picasso para hacerlo más inteligente y más sostenible. ¿Cómo puede un edificio inteligente mejorar el funcionamiento de una empresa? Bueno, en aspectos importantísimos como la conectividad, el cableado, la adopción de nuevas tecnologías, la sensorización, que hace que el edificio sea mucho más amable, mucho más usable, mucho más atractivo no para el inquilino, la empresa que te paga la renta, sino para el empleado del inquilino, que es el usuario final del edificio. Y por otra parte, aumenta también el orgullo de estar en ese edificio, porque si tú sabes que un edificio tiene una certificación energética altísima y que es un edificio que reduce consumos y que mediante sensorización, por ejemplo, desconecta las partes que en cada momento no están funcionando, etcétera, para reducir consumos, eso a la gente le gusta saber que está en un edificio que está a la última en materia de tecnología y que es más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, al final, el llevar los edificios al límite tecnológico que en cada momento hay en el mercado, no deja de ser algo percibido por parte del cliente y que le genera orgullo y sensación de lealtad. Y ahora vamos con la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. De todas sus experiencias profesionales, excluyendo la presente,
¿cuál le ha aportado más a nivel personal y profesional? Mira, la que más me aportó por mi juventud y por lo que me supuso de descubrimiento de una Barcelona que yo idealizaba en mi pensamiento y que resultó ser incluso mejor que el ideal que yo tenía de ella, pues fue el aterrizar en el año 96, 97, siendo un monaguillo, casi con pantalones cortos, aterrizar en Barcelona y conseguir, bueno, pues salvar de una situación de semi-insolvencia a una compañía que se llamaba Filo S.A., una compañía de centros comerciales que estaba en diagonal 523, si no me equivoco. Y durante ese tiempo tener la inmensa suerte de trabajar mano a mano, codo con codo, con gente extraordinaria, tanto a nivel del Consejo de Administración, que estaban una cooperativa vasca que se llama Lagunaro, como una serie de fondos de pensiones daneses, como el que acabó siendo consejero delegado, Pere Viñolas, que actualmente es el líder de Colonial, ¿no? Pero durante todos esos años, pues yo era casi su asistente, currábamos juntos. Obviamente él tenía muchísima más experiencia y más edad que yo, y aprendí mucho de él y de su criterio, y a su vez también me tocó en aquel momento trabajar con una serie de jefes dentro de mi propio banco que eran maravillosos, entre ellos David Rush, que todavía está con nosotros aquí en Merlín, en Madrid. Entonces, aquella experiencia para mí fue espectacular. No llegué a tener un piso en Barcelona, pero sí que es verdad que me iba los lunes y me volvía los viernes. Me convertí en una especie de yonki del puente aéreo y pasaba todo el tiempo en Barcelona. Dormía en hotel, pero pasaba todo el tiempo de mi vida en Barcelona. Y para mí fue absolutamente maravilloso, porque además también me permitió ir a algún partido del Barça, que para mí es pasión. Y bueno, pues fue un periodo que no podré olvidar nunca. Pues muchísimas gracias, Ismael Clemente, para dedicarnos tu tiempo y para hacer esta entrevista. Nos vemos en la siguiente sesión de Aquiles Real Estate Podcast. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.